Es un gusto, hermanos, el poder tener la bendición de compartir la palabra de nuestro Dios esta mañana con ustedes. Como el pastor ya mencionó, se me concedió el privilegio obviamente de estar aquí. Y por esa razón, se pausó la exposición de Apocalipsis y vamos a estar estudiando, como ya se pudieron haber dado cuenta, la tercera carta del apóstol Juan. La tercera carta del apóstol Juan, y nos estaremos enfocando específicamente en los primeros 8 versículos, es decir, del versículo 1 al 8. Le quiero pedir, por favor, que antes de comenzar esta mañana me acompañe en oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia nos permites estar aquí. Y te agradecemos porque nos has provisto de tu palabra, Señor. Te rogamos que a través de tu Espíritu tú nos recuerdes, tú nos confrontes, tú nos exhortes con tu verdad, Padre. De tal manera que podamos responder con obediencia a ella. Señor, te ruego por el que va a predicar, Padre. Te pido que tú le evites caer en la mayor cantidad de errores posibles, Señor, de tal manera que tu palabra sea predicada fielmente, Señor. Esto te lo pedimos y te lo encomendamos en tus santas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace aproximadamente 4 años tuve la oportunidad de viajar a Colombia por una invitación de un pastor del seminario. Y bueno, la naturaleza de la invitación fue algo así como: oye, se desocupó un lugar, ¿quieres viajar? Y me lo dijeron a la primera hora de clase y me dijeron: tienes 2 horas para confirmarnos, tú dices si sí o si no, nada más tienes que juntar el dinero para pagar tu boleto de avión y queda, ¿no? Bueno, la verdad en ese momento le hablé a mis papás, pues está esta oportunidad, sí, no, pues sí, vamos, ok, perfecto. En 2 horas contesté, yo dije, ok, me apunto si voy. Y ya que había dicho que sí, se me ocurrió preguntar, ¿a qué voy? Y bueno, no sé qué fue peor, si preguntar después o la respuesta que me dieron. Me dijeron, vas a algo de inglés. Yo tenía la esperanza que me dijera, no, pues vas a, no sé, a dar clases, a apoyar en alguna misión, ¿no? Alguna iglesia necesitada. Me dijeron, no, es algo de inglés. Ok. El punto es que llega el día del viaje y llego a otro país y me entero que realmente no tenía absolutamente nada que ver con la iglesia. El gobierno de Colombia había dispuesto un cierto dinero, un cierto fondo para llevar gente extranjeros, no necesariamente americanos, pero para sustentar su estancia y sus comidas y que promuevan el idioma inglés ahí en Colombia, en las escuelas públicas de Colombia. Claro que la persona que me invitó, yo creo que asumía que pues tal vez por mi contexto yo tenía algún tipo de preparación en inglés. Y si bien digamos que no es que no se me dé, pero realmente yo no, pues la preparación tal cual, pues no, para promover, ¿no? Así como que te presentaban a la escuela, ¿no? Y aquí ellos hablan inglés a la perfección y ya se imaginaría yo en ese momento qué rayos voy a hacer, ¿no? Estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias así, es decir, aceptamos, decimos que sí a alguna oferta, propuesta, invitación que se nos hizo sin tener la menor idea de a qué nos están invitando. Tal vez por ignorancia, tal vez por impulso, pero muchas veces hacemos esto, ¿verdad? En nuestra vida diaria aceptamos propuestas, decimos que sí, sin tener ni la menor idea de qué se trata. Desgraciadamente, hermanos, me temo que en nuestra vida diaria, en la vida cristiana, nuestra vida cristiana, las cosas no son muy diferentes. Cuando hicimos nuestra profesión de fe, nosotros dijimos, sí, yo
amo a Cristo, ¿no? Me arrepiento de mis pecados, yo le voy a seguir, pero día a día nos encontramos con que tal parece ser que realmente no entendemos. Parece ser como si no entendiéramos a qué dijimos sí en ese momento. Nuestro día a día, usted lo puede ver en su propia vida, diario, usted pierde de vista el camino. Perdemos de vista muy fácilmente el camino. Pensamos que lo habíamos entendido, pensamos que lo entendíamos completamente. Sin embargo, en la práctica vemos que es completamente lo opuesto. A través de esta carta, hermanos, a través de esta muy breve carta de tercera de Juan, seremos exhortados, seremos llamados a recordar cuál es precisamente la naturaleza del camino cristiano. Y la idea que se encuentra detrás de todo este mensaje es la siguiente: que ya que usted, ya que yo, ya que hemos sido hechos imitadores de Cristo, nosotros luego entonces debemos seguir sus pasos. Ya que hemos sido hechos imitadores de Cristo, debemos seguir sus pasos. Y la pregunta que viene a colación, la pregunta que sale es la siguiente: ¿cómo luego entonces nosotros podemos seguir sus pasos? ¿Cómo es posible que nosotros sigamos el camino de Cristo? Y por medio de un análisis, hermanos, que vamos a hacer esta mañana, ¿un análisis de quién? Del testimonio del hermano que recibe el nombre de Gayo. A través del análisis del testimonio de este hermano, esta carta nos enseña que un verdadero creyente sigue los pasos de Cristo al andar en la verdad. Si la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cómo un verdadero cristiano debe caminar? ¿Cuáles son los pasos de Cristo? La respuesta es que un verdadero creyente sigue los pasos de Cristo al andar en la verdad. Y a diferencia, hermanos, de lo que normalmente estamos acostumbrados, debo avisarles que el sermón de esta mañana solo consistirá de un punto, ¿okay? Consistirá de un solo punto, el cual analizaremos en dos partes diferentes. El único punto es que un verdadero creyente sigue los pasos de Cristo al andar en la verdad. Pero vamos a analizar este punto en dos partes diferentes. ¿Cuál es la primera parte? Bueno, la primera parte que vamos a analizar es la de verdad. ¿Okay? Dijimos que un verdadero creyente sigue los pasos de Cristo al andar en la verdad. Así que vamos a analizar esta primera parte que es verdad. Los versículos 3 y 4 nos dicen, este es Juan hablando, dice: pues me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. A lo mejor usted tiene por ahí alguna versión diferente. En el versículo 3 algunos lo traducen como: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad. Algunas versiones traducen ahí fidelidad en vez de verdad. Bueno, la traducción correcta es verdad. Y lo que está diciendo ahí, o lo deberíamos leer tal cual como la Reina Valera lo traduce: esta es tu verdad, le dice Juan a Gayo. Esta es tu verdad. Tu verdad es que caminas en la verdad. Tu verdad es que caminas en la verdad. Y luego Juan dice: no tengo más gozo, no tengo mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la verdad. Como en buen yucateco, ¿no? Juan le dice a Gayo: te voy a decir tu verdad. Te voy a decir tu verdad. ¿Sabes cuál es tu verdad? Que andas en la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? A lo mejor nosotros podríamos comenzar a especular, ¿no? Y a tratar de definir qué es la verdad, ¿no? Pues algo que es cierto, tal vez. ¿Qué es la verdad? Lo cierto es, hermanos, que a lo largo de las 3 cartas de Juan, hay varios términos que se repiten a lo largo de las 3 cartas. Y esos términos a veces no son
tan explícitos, tan fáciles de entender. Y uno de esos términos que Juan usa repetidamente en diferentes ocasiones y que no es fácil de entender o que no son fáciles de entender a primera vista, es precisamente este término, el término de verdad. Y luego preguntamos, entonces, ¿qué es verdad? ¿A qué se refiere Juan cuando dice verdad? Y existen al menos dos sentidos en los cuales pueden ser entendidos la palabra verdad, de acuerdo a los comentaristas, de acuerdo a los teólogos. Y el primero es que Juan emplea la palabra verdad en un sentido puramente doctrinal. Vayamos rápidamente en la segunda carta, versículo 7. En la segunda carta, en el versículo 7, nos dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Una de las razones por las cuales Juan escribe sus cartas es para combatir la herejía que se estaba infundiendo en ese momento en la iglesia. ¿Cuál era la herejía de este momento? ¿Cuál es la herejía en este caso? La herejía conocida como el docetismo. ¿Qué enseñaba esta herejía? Que Cristo no había tomado carne, no se había hecho carne, sino que simplemente su cuerpo tenía una apariencia, era una ilusión. Su cuerpo aparentaba, Cristo aparentaba tener cuerpo de hombre, mas no era hombre. Y Juan escribe estas cartas para combatir esa herejía. Así que es probable, y de hecho si nosotros leemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 21 al 22, dice de la siguiente manera: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo, Primera de Juan 2, del 21 al 22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aparentemente, Juan, al usar la palabra verdad, únicamente está hablando de un entendimiento correcto de la fe. Lo que nosotros cotidianamente conocemos o llamamos como ortodoxia. Ortodoxia, es decir, el correcto entendimiento. Cuando Juan, es probable, dicen los comentaristas, que cuando Juan usa la palabra verdad, es probable que simplemente se esté refiriendo ¿a qué? A un correcto entendimiento, a una sana doctrina. Sin embargo, y si bien es cierto que Juan emplea el término verdad para hablar acerca de la sana doctrina, del correcto entendimiento de quién es Cristo, es probable que una segunda opción vaya más ahí. Y la segunda opción es probablemente mucho más acertada, y es la siguiente: que cuando Juan usa la palabra verdad, en su mente Juan le equivale al amor. Suena esto extraño. De hecho, en segunda de Juan, tanto en segunda de Juan como en tercera de Juan, en los versículos 4 y 6, vamos a encontrar los términos por separado. Vamos a encontrar la verdad. Vamos a ver que, hablando de Gallo, en tercera de Juan dice, andando en la verdad. Y el versículo 6 dice, y este es el amor. Como si aparentemente el amor y la verdad fueron dos términos completamente separados. Sin embargo, hermanos, hay un pasaje en específico que nos muestra de manera explícita y todavía más fascinante esta conexión que Juan hace. Y está ahí, la podemos encontrar en Primera de Juan. Vamos ahí, hermanos, Primera de Juan. Le pido que me acompañe a Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 24, y vamos a prestar especial atención al 23. Dice de la siguiente manera: y en esto
dice Juan, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Dice Juan, así nosotros podemos saber que estamos en la verdad. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiéramos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y el versículo 23, que es el que nos importa, dice, y este es su mandamiento. ¿Qué? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. ¿Cómo qué? Como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos qué es permanecer en la verdad? ¿Qué es estar en la verdad? ¿Qué es caminar en la verdad? Sí, declarar que Cristo es el Hijo de Dios, pero Juan lo liga a algo más. A cumplir con su mandamiento. ¿Qué mandamiento? Amarse los unos a los otros. Para Juan, la verdad, caminar en la verdad, no simplemente es tener razón. Va más ahí de simplemente tener el entendimiento correcto, de pensar correctamente. Va más ahí incluso de tener la información que es real, que es verdadera. Para Juan, la verdad viene a ser un estilo de vida. Para Juan la verdad viene a ser un estilo de vida. ¿Un estilo de vida de qué? Un estilo de vida marcado, modelado e impulsado por la persona y la obra de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas cosas sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Para Juan, luego entonces, la verdad es mucho más que solo tener un correcto entendimiento. Hermanos, ¿cuántos de nosotros aquí no tenemos mucho, por lo menos mucho que lamentar en este punto? Vemos, somos ampliamente conocidos, ¿verdad? Refrigerianos nos dicen. Somos muy buenos en teología. Podríamos presumir, ¿no?, de tener a los mejores teólogos. Y tú dirás, bueno, a lo mejor yo no soy teólogo. Bueno, pero a lo mejor de manera consciente o inconsciente, como dijimos hace un momento, te subiste a este barco en el cual entendiste que tu camino en la vida cristiana no era más que una educación meramente intelectual. Y ponte a pensar en lo siguiente. A lo mejor dirás, no, yo no soy como todos los demás. Yo no soy un presbiteriano más del montón. ¿Qué es más fácil para nosotros, hermanos? ¿Venir un sábado a las 8 de la mañana a un proyecto de servicio? ¿O venir un domingo a las 6 de la tarde a sentarnos a tomar una clase? Todos, hermanos, todos tenemos vela en este entierro. ¿Qué es más fácil? ¿Qué buscamos? ¿Detrás de qué estamos constantemente? ¿De simplemente llenarnos de información? ¿O de realmente tener un estilo de vida como el de Jesucristo? Y para eso nos tenemos que mover a nuestra segunda parte de esta mañana. Un estilo de vida como el de Jesucristo.
Ok, ya hemos definido lo que se debe entender por verdad. Y dijimos que 2 partes iba a tener este único punto esta mañana. El primero es definir qué es verdad y el segundo tiene que ver con el andar, con el caminar. Así que la pregunta que tenemos que hacer ahora, que tenemos que contestar ahora es: ¿cómo tenemos que andar? ¿Cómo tenemos que andar? ¿Cómo tenemos que caminar? Y para eso nos será útil, hermanos, ver, obviamente, tomar de ejemplo a un hermano que hace propio este llamado, que lo entiende y a quien analizaremos para entender luego entonces cómo en términos prácticos se debe de ver ese andar. En otras palabras, la pregunta que nos debemos hacer aquí, de acuerdo al texto, es: ¿qué cosas están sucediendo en la vida de nuestro hermano Gayo que debiesen estar pasando en la nuestra? ¿Qué cosas vamos a ver que están pasando en la vida de Gayo que no están pasando en la nuestra? Primera característica, primera práctica de Gayo que vemos que realiza y que probablemente no está pasando en la nuestra. Versículo 5. Dice: amado, este es Juan, continúa hablando de Gayo, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Hermanos, ¿qué podemos entender ahí? Hay varias opciones de cómo podemos entender la palabra hermanos y desconocidos. Hay quienes dicen que cuando aquí Juan usa la palabra hermanos, se estaba refiriendo que Gayo era bueno, era un siervo de la gente de su iglesia. Hay quienes dicen que probablemente no solo se refería al servicio que tenía para con la gente de la iglesia, sino también para con misioneros, pastores que venían de viaje, a los cuales él recibía y a los cuales Gayo ya había conocido o ya había escuchado de ellos. En ese tiempo, recordemos, no había WhatsApp, no había un email de ahí te mando un misionero, sino que muchas veces por oídas llegaba algún pastor, algún misionero que iba de viaje a predicar el evangelio. Y aquí nos dice que probablemente estos hermanos de los que se refiere aquí eran pastores, misioneros, ministros, de los cuales Gayo tenía conciencia. Pero también se nos dice que hay un grupo a los cuales dice especialmente a los desconocidos. Hay quienes dicen que los desconocidos puede referirse, por ejemplo, incluso a gente que no era de su misma nación. Gayo es presumiblemente griego, es decir, para él un desconocido sería, por ejemplo, un judío. Pero es más probable que se refiera a ministros de los cuales él no sabía. Ministros y hermanos de los cuales él no sabía absolutamente nada. De los cuales él no sabía absolutamente nada. Cualquiera que sea el caso, de lo que sí podemos estar seguros es que Gayo tenía un corazón de servicio. De servicio no únicamente para aquellos que le eran familiares, sino de servicio para aquellos incluso a los cuales no conocía, con los cuales no tenía parentesco alguno, con los cuales no tenía afinidad alguna. En otras palabras, como decíamos, como alguna vez escuché a mi abuelita, Gayo hacía el bien sin mirar a quién, tanto a sus hermanos como a desconocidos. La pregunta, hermanos, es: ¿eres tú? ¿Soy yo? ¿Somos nosotros así? De manera individual y también de manera corporativa a nivel iglesia. ¿Somos conocidos por abrir las puertas de nuestra casa a cualquier persona? ¿Somos conocidos por recibir a cualquiera? Ahora, claro, tendríamos que ampliar un poquito más en cuanto a lo que significa recibir a cualquiera, pero en esencia, ¿cómo tratas tú a tus hermanos? ¿Cuál es tu importancia? ¿Qué tanto te importa lo que ocurre en la vida de tus hermanos? Y vayamos un poquito más ahí. ¿Hay acaso alguien, por ejemplo, a quien
encuentras difícil ayudar? ¿Acaso hay alguien en la iglesia a que dices, chispas, ojalá y no me toque con él, ¿no? Ojalá no me ponga el pastor a... ¿Hay alguien ahí? Yo creo que es muy probable que sí. Todos tenemos contextos diferentes, todos tenemos valores diferentes, vinimos de hogares diferentes, por lo tanto diferencias tienen que haber, falta de afinidad tiene que haber. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud frente a eso? Nuestra actitud obviamente debería ser como la de Gallo, hacer el bien sin mirar a quién. Ahora también, no simplemente Gallo no hace acepción de personas ni demuestra favoritismo por unos sí y por otros no, sino que Gallo es un hombre que emplea sus bienes. Versículos del 6 al 7 dice, los cuales han dado, es decir, las personas que recibiste, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Versículo 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Es decir, Gallo, quien presumiblemente era una persona, era un hombre de recursos, él proveía todo lo necesario para estos hermanos que se encontraban de viaje, muy posiblemente laborando, ministrando, compartiendo el evangelio como misioneros o pastores. Gallo suplía todas sus necesidades materiales, de tal manera que dice, no fue necesario que le pidan nada a los paganos. Es decir, no había necesidad de que este hermano que estuviera viajando, que no tenía para comer, se parara en el Oxxo, esperar a que algún alma no cristiana se apiadara de él. No. Gallo suplía todas sus necesidades. Él la ponía de por medio, él entendía que sus bienes eran ¿para qué? Para el servicio de nuestro Señor. Ahora, algo todavía más interesante, hermanos, es que muy probablemente Gallo no solo era aquel que tenía los billetes. ¿Qué se nos dice acerca de Gallo? Se nos dice que él recibía, los cuales las personas que habían llegado a hospedarse con Gallo, ¿qué decían de él? Han dado testimonio ¿de qué? De tu amor. Que si bien es cierto que se ve expresado en términos materiales, es muy probable que Gallo no simplemente era el del billete, sino que Gallo modelaba un carácter que edificaba a sus hermanos. Gallo, cuando recibía a estos viajeros, a estos misioneros, a estos hermanos, Gallo no solo les daba dinero, sino que además les confortaba, los edificaba. Tenía un corazón de hospitalidad. Estoy pensando que a lo mejor usted en algún momento se ha topado con una persona así. Se siente, hermanos, y no es mi intención aquí ponerme raro, en el sentido de que se siente cuando una persona de verdad te recibe y te acoge como si fuera parte de su familia. No necesita darte dinero, no necesita darte un cheque, no necesita ponerte un techo, aunque lo hace. Pero cuando una persona de verdad tiene el corazón de recibirte, se siente. La pregunta es, porque Gallo modela esto, él da el dinero, pero también da el corazón. Es decir, hace uso de sus bienes tanto materiales como espirituales. La pregunta, hermanos, es, ¿estamos haciendo uso de nuestros bienes tanto materiales como espirituales? Y hermanos, ya a estas alturas del partido, considerando la vida de la iglesia a nivel general, a nivel nacional y de este lado del mundo, comienza a preocupar
que ni siquiera podamos ver una constancia en los diezmos. Y digo, esto no estoy ventilando a nadie, ni por lo menos eventualmente en la reunión de consistorio se dará el reporte del consistorio y congregacional. Y una tras otra vez la preocupación es que no estamos diezmando. Y claro está para nosotros que el diezmo no es la cuota para el pastor. No es para que el pastor se dé una vida de rico. No es para engordar a su servidor, porque claramente eso no ocurre. Claramente eso no ocurre. Al contrario, no es para eso. No es para eso. Últimamente, hermanos, tenemos problemas muchas veces con nuestro diezmo, con el diezmo. Un pasaje, hermanos, que debería de ser la visión, debería de ser ahí, a donde deberíamos apuntar como iglesia, es Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 47. La vida de la iglesia primitiva. ¿Qué nos dice Hechos 2 del 43 al 47? Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice: y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No. Estos hermanos no daban el diezmo. Estos hermanos daban todo lo que tenían. Todo lo que tenían. Si tienes problemas con el diezmo, déjame decirte lo siguiente: Dios no te pide el 10%. Dios te pide absolutamente todo lo que tienes en favor de su reino. Todo lo que tienes en favor de su reino. Así que, hermanos, a estas alturas ya no es posible que estemos teniendo problemas con dar un diezmo. Sí, la situación es difícil, obviamente, hay muchas cosas que podríamos decir al respecto. Pero la pregunta es: ¿cuál es tu mentalidad? ¿Ves el diezmo como tu cuota para que me dejen de estar regañando? ¿O simplemente veo que absolutamente todo le pertenece a mi Señor y doy de mí tanto como puedo, porque entiendo que lo recibí? Por último, Gallo nos describe una última característica, y es que Gallo no solo es un hombre que emplea sus bienes, sino que también Gallo asumía responsabilidades en su iglesia. Versículo 8 dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan reconoce el trabajo de Gallo y dice: continúa con esta mentalidad, ¿ok? Te aliento a que tú sigas haciendo lo que ya has hecho. ¿Por qué? Porque así te haces cooperador de la verdad. Juan, como apóstol, encontraba en Gallo un hermano en el cual él podía descansar y podía saber que iba a ser un colaborador de este enorme trabajo, que es extender el reino de Cristo. Ahora es muy interesante notar lo siguiente, hermanos: en toda la carta nunca se nos menciona que Gallo fuera un pastor, ni se nos dice que Gallo era un diácono, ni un anciano, ni el líder del ministerio varonil. Gallo muy probablemente era lo que nosotros entenderíamos como un
simple y sencillo miembro promedio de iglesia. Lo que muchas veces concebimos de esa manera, era un miembro nada más, no se nos menciona que fuera ni anciano, ni diácono, ni que formara parte del consistorio. Gallo era un miembro en plena comunión de su iglesia. Ahora, no solo eso, también muy probablemente, y podemos ver en la carta, que la situación en la iglesia no era favorable. Muy probablemente el que estaba a cargo de la iglesia o el que tenía una posición de mayor relevancia era Diótrefes, que vemos en los versículos 9 y 10. Diótrefes era el que probablemente tenía a cargo de la iglesia. Sin embargo, Juan nos dice que este Diótrefes no estaba haciendo las cosas bien. Diótrefes no estaba recibiendo a los creyentes, no estaba ministrando, sino que incluso aquellos que querían recibirlos, los sacaba de la iglesia. Así que Diótrefes, el que estaba a cargo, no estaba cumpliendo con su posición de liderazgo. ¿Esto qué quiere decir? Diótrefes Gallo en primer lugar, no le pagaba a la iglesia para ministrar ni para trabajar. Él era un miembro en plena comunión únicamente. Y dos, el ministerio, el liderazgo de la iglesia estaba fallando. Gallo no se sentó y dijo: es que el pastor no hace esto, es que siempre pasa lo mismo. No. Gallo entendía una verdad que yo espero que podamos entender, y es que asumir una responsabilidad para la iglesia visible, para con la iglesia visible, para con esta iglesia, últimamente es mantener nuestra responsabilidad delante de Dios. Cuando nosotros nos comprometemos con la iglesia visible, entendemos o deberíamos de entender que este compromiso que vamos a mantener últimamente no es un compromiso con la iglesia local, sino que últimamente habla de mi responsabilidad, de mi compromiso con Dios. Cuando nosotros entendemos esto, luego entonces no importa si el pastor es un desgraciado, si el pastor es esto, si el líder es aquello. Porque yo entiendo que mi responsabilidad es con Dios y con su iglesia. Como decía un pastor en el seminario, tal vez la iglesia sea una prostituta, pero es tu mamá. Tal vez el liderazgo, tal vez estés decepcionado, tal vez estés cansado, las cosas no cambian, pero tu responsabilidad es con tu Señor. Es difícil, cansado, todo lo que queramos, sí, pero últimamente apelamos a nuestra responsabilidad delante de Dios. Y quiero terminar con esto, hermanos. Con esto terminamos. Bueno, sí, una pregunta. A lo mejor si tienes una mente medio necia como la mía te vas a reír, pero mi pregunta es: ¿no te gustaría ser como Gallo? ¿No te gustaría ser Gallo? Es decir, qué hermoso, hermanos, qué hermoso es notar que Juan, en representante, uno de los apóstoles, que representaba directamente el ministerio de Cristo en ese momento, escribe una carta elogiando tu ministerio. Obviamente todo para la gloria de Dios, pero a lo que voy es: ¿no te gustaría que en aquel día delante de tu Señor sea Cristo mismo el que te diga: siervo fiel? Yo creo que todo cristiano genuino, aunque lucha, realmente anhela escuchar esas palabras.
Al final del día anhelamos escuchar esas palabras. Hermanos, hoy aprendimos, recordamos, en un sentido nada nuevo, que ser imitadores de Cristo implica, obviamente, hemos sido hechos imitadores de Cristo, es decir, debemos de seguir sus pasos, y seguir sus pasos significa andar en la verdad. Y la verdad no es simplemente conocer, no es simplemente un entendimiento correcto, sino que un buen entendimiento de qué es la verdad es una vida integral. Una vida integral que se ve marcada por al menos 3 características. Un servicio a tu iglesia, no importando si tienes afinidad, si no tienes afinidad, si son hermanos o extranjeros, raros, como tú quieras. Es un servicio con las personas cercanas a ti. También un uso de recursos materiales y espirituales. Somos llamados, la vida, el caminar, el andar en la verdad, se ve reflejado también en emplear nuestros bienes, tanto materiales como espirituales, y también el de asumir una responsabilidad, asumir tus responsabilidades como creyente en la expresión de la iglesia visible. Si no eres cristiano, tal vez este mensaje te sonó a nada, te supo a nada, porque tal vez no viste ninguna conexión aparente contigo, pero sí fuiste testigo de lo que es en esencia el caminar cristiano. Y hay 2 opciones. A lo mejor dices, no voy. Y está bien, porque últimamente, como mencionaba el ejemplo del principio, qué bueno que no dijiste sí voy y luego a la mera hora dijiste no. No, está bien, es un no. Oraremos por ti. Pero si es un sí, yo te invito a acercarte al pastor, a los ancianos, a nosotros, si quieres entender o conocer un poco más de qué se trata todo esto. Ahora, si eres un cristiano y dices, no quiero ser como Gallo, últimamente todas las exhortaciones que vinieron para nosotros hoy no vienen de parte de mí, sino vienen delante de Dios. Es posible que a lo mejor estemos endurecidos, no estemos haciendo las cosas porque no queremos, es probable. Pero últimamente toma esto como una exhortación no de mi parte, sino de parte de Dios. Ahora, si dices, sí quiero, déjame despedirnos este momento con una frase en la que quiero que medites, en la que quiero que ores, en la que quiero que te examines a ti mismo, y es la siguiente, que va a resumir toda la enseñanza de esta mañana. La frase es la siguiente: la verdad es Cristo y Cristo es amor. Luego entonces, la verdad es el amor y amar es la verdad. La verdad es Cristo y Cristo es amor. Luego entonces, la verdad es el amor y amar es la verdad. Dios bendiga su palabra, hermanos.